como cada semana vamos a desentramar las claves políticas justamente de la semana que se pone en marcha, una gira internacional que tiene un segundo capítulo con encuentros que parecen ser importantísimos y también la reaparición de la principal fuerza ahora opositora. Vuelve a reunirse la mesa de Cambiemos después de la reaparición del expresidente Mauricio Macri. Bueno, ¿cómo hay que interpretar todo esto en un enero que es atípico? Siempre a esta altura del año estamos con poca actividad política, poca actividad económica, pero bueno, con un cambio de mando. Con mucha expectativa también por todo lo que puede llegar a ser el nuevo presidente. Por eso vamos a charlar sobre este tema con dos politólogos que nos visitan en este lunes. A mi derecha está Roger Fabre. Bienvenido, Roger. Y a mi izquierda, Pablo Alanís, también politólogo, miembro del área de política exterior del Ateneo de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Larguísimo tu descripción. La presentación. Bienvenido también. Pero hay que hacer alusiones a ese centro de estudios que trabaja tan bien. Bueno, chicos, una semana que es importante, ¿no? En términos políticos, por lo que pueda significar el encuentro con el Papa, con los mandatarios europeos, en esta renegociación de la deuda internacional y también la reaparición de la mesa de Cambiemos, ¿no? La oposición que se va definiendo y que va pensando en un futuro, también en el rol de María Eugenia Vidal. ¿Cómo anticipan lo que se viene como para empezar a abordar el tema? Sí, bueno, una segunda gira muy importante, quizás que más importante que la primera en cuanto a términos de volumen político y de contactos. Un Alberto Fernández que me da la sensación que está buscando apoyo en una serie de países, los países más importantes del viejo continente, que son países que tienen voz y votos en la mesa del Fondo Monetario Internacional y que además se da la particularidad de que son países que alarmaron en su momento la presidencia de Mauricio Macri cuando él accede a pedir los préstamos del Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente con Estados Unidos. Entonces son países que han tenido una coherencia en cuanto a la postura que se tiene que tener desde el organismo para con los países de América Latina y la delicada situación económica que tienen, y que en definitiva encuentran un sostén que pueden llegar a tener para la posible renegociación en la reestructuración de la deuda, que es en breve. A ver, pasando en blanco, Roger, ¿qué dijeron en su momento los europeos y qué se espera que digan ahora? ¿Por qué son coherentes? Ellos alarmaron en su momento, cuando Mauricio Macri también realiza este tipo de giras, que Argentina y muchos de los países de América Latina tenían un historial muy complejo y muy complicado, fundamentalmente que terminan desencadenando en la crisis del 2001 con esa sensación de acceder a un préstamo en donde posiblemente no lo tenga que devolver el actual mandatario, pero que condiciona los 10, 20, 30 próximos años en materia económica. Bien, bueno, vamos a ver qué se da. De todas maneras, ¿coincidís o te inscribís en esa línea que indica que es importante lo que se viene en los próximos encuentros y lo que pueda negociar o dialogar Alberto Fernández con mandatarios europeos? Sí, coincido. Creo que es sumamente importante y seguro Pablo también coincide. Lograr estar por encima de la cuestión de América Latina, que hoy está en un desequilibrio muy grande, político y económico, y posicionarse en estos países para lograr tener el apoyo del Fondo Monetario, de estos países en el Fondo Monetario, y también para la posible apertura de nuevos negocios. Claro, no solamente con la deuda, sino también posibles negocios. Pablo, ¿tu opinión? Sí, a ver, creo que habla un poco de, bueno, nosotros siempre caracterizamos el escenario internacional. Los países no tienen amistades ni enemistades, tienen intereses permanentes. Claro. Lo que habla de ahora de esta gira es, hay que leerlo en clave geopolítica. Digo, fue muy positivo el saldo que dejó la reunión en Israel con Netanyahu, con el presidente de Israel, donde hubo un compromiso, un cierto inicio de compromiso para interceder con Estados Unidos en las negociaciones con el Fondo Monetario. Acá bien marcó Roger, Europa juega en otros términos. Hoy encontramos una región
liderada por Merkel y por Macron, más Merkel que Macron, pero liderado por estos dos actores que tienen enfrentamientos con Estados Unidos en otros planos y en donde la apuesta es, en esta agenda, optimizar las oportunidades comerciales de un vínculo que está medio resquebrajado en los últimos 2 años del macrismo. Se resquebrajó la relación con Alemania y con Francia por incumplimiento. No solamente estamos hablando del Fondo Monetario, estamos hablando de que habíamos acordado que íbamos a comprar 4 buques patrulleros a Francia y Macri lo largó como algo muy importante en materia de defensa y seguridad y no lo cumplimos. Era un acuerdo por 280 millones de euros. ¿Y cómo responde Macron a esto? Veta el biodiesel argentino. Claro. O sea, vemos cómo se juega la geopolítica. Es muy complejo, digo, no me quiero ir de mambo. El tema, del foco. Pero lo concreto es esto. Francia, España, Alemania es el 14% del voto en el Fondo Monetario. Claro, Estados Unidos el 16,2%. Estados Unidos tiene poder de veto. Exactamente. Solo. Y Estados Unidos es el principal acreedor de la deuda que posee nuestro país. Exactamente, y tampoco sacar de eje la gira en el Vaticano, en Italia, es muy importante. Eso también es importantísimo. Porque el Papa Francisco no solamente está remarcando un nuevo eje de la globalización, comprendiendo, atacando desde lo más deshumanizante que es el neoliberalismo, teniendo otra alternativa, sino que también va a ser un punta de lanza, un pivot, vamos a decirlo así, para la negociación del reperfilamiento de la deuda argentina. Recordemos, el 3 de febrero, Martín Guzmán, nuestro flamante ministro de Economía, se junta con la directora del Fondo Monetario en el Vaticano. Sí, Cristalina Georgieva. Exactamente. Entonces es como que, bueno, encontramos que hay un escenario de reacomodamiento y se suma esto en España, con la reunión con Pedro Sánchez, que es la puerta de entrada y es un aliado táctico del gobierno de Alberto Fernández en Europa. Bueno, en el mejor de los casos, si las negociaciones salen espectaculares, ¿qué es lo que puede llegar a conseguir Argentina respecto de su deuda? ¿No? Porque eso es lo que nos preguntamos, tanto encuentro, tantas reuniones, ¿cuál es el objetivo? Claro, el objetivo argentino. Yo creo que, a grandes rasgos es la estabilidad y la tranquilidad quizás de más de 180 días, que es lo que hoy estamos viviendo. El plazo que tenemos. Claro. Sí. Para tener al presidente enfocado en las cuestiones internas y en la posible apertura de nuevos mercados. Hay un poco, la reunión con el Papa es de carácter reservado, así se publicó. Uno piensa o estima de que puede ser justamente para que el día de la renegociación con el Fondo Monetario Argentina tenga un poco más de respaldo, porque el lugar es simbólico. Y eso yo creo que puede llegar a condicionar la renegociación, y si se hace ahí es porque puede haber un guiño de ojo por parte fundamentalmente de los acreedores del Fondo Monetario para con el futuro argentino. Creo que podemos pasar de 6 meses de tranquilidad a un año un poco más, está bien. O a los próximos plazos. Claro, además el presidente tiene tantos temas urgentes que tratar, que sería un alivio poder tranquilizarse un poco con esta deuda, ¿no? Si que está fuese así, me parece que es muy interesante la estrategia que se ha adoptado. Creo que lo vamos a ver el día 181, que ya de por sí hay muchos economistas que están hablando de que es imposible sostener el congelamiento de absolutamente todo. Digamos que hoy estamos viviendo quizás que un verano congelado, claro. Pero bueno, creo que ahí está el desafío tanto del gobierno, del presidente, de sus ministros, como también de la oposición, en construir de manera racional y siendo críticos pero constructivos. Está bien. Lo dijo, la oposición. Qué encuentro, ¿no? Qué aparición la del fin de semana pasado. Mauricio Macri en el sur argentino se reunió, criticó a la UCR, se anticipa a una mesa ampliada que se va a dar esta semana con, bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Yo Soy el Cambio es la cuenta de Instagram que dio a conocer este video que, bueno, muestra al presidente con dirigentes del PRO no hablando tanto del rol a futuro de Cambiemos o del PRO como principal fuerza opositora, sino más bien un análisis de lo que fue la gestión, ¿no?
con un balance sobre lo que fue la toma de deuda y también críticas al radicalismo. Sí, haciendo referencia, no nos van a pasar por encima como lo hicieron en 2001. Esta vez no van a poder con nosotros, ¿viste? En otras palabras, pero dijo eso el expresidente también en esta reunión que tuvo, que era muy esperada también su palabra y volver a verlo, ¿no? Para ver cuál era la postura que iba a tomar en este nuevo rol que tiene en el país. ¿Cómo lo viste? ¿O qué conclusión sacás de esto que escuchamos? Sí, creo que hay que comprender que la oposición se encuentra en un escenario de reestructuración. Hay actores que quieren ver cómo juegan, de qué forma van a jugar. Quienes participan en la mesa nacional de Juntos por el Cambio también es una incógnita muy grande. En el informativo de la prensa aparentemente hablaba de una reunión más de carácter institucional, en donde van a participar los jefes de bloque, en diputados, en Senado, los presidentes respectivos de los partidos que conforman hoy el Frente. Y creo que la aparición de Macri a nivel público refuerza dos o tres cuestiones. Primero, que creo que no hubo tanta autocrítica en términos de discurso. Cuando se habla de las macanas en la economía o cuestiones así como lo habla tan ameno el expresidente, creo que no se hace referencia al desastre económico que existe. Estamos hablando hasta hace poco, en los últimos, de la deuda, del gran peso de la deuda, del déficit primario, de los grandes problemas a afrontar. Muchos se deben a grandes problemas que tuvo la gestión y incompetencias absolutas. Creo que en este sentido está viendo cómo se discute el liderazgo. Qué rol va a tener la Unión Cívica Radical, qué rol va a tener la coalición cívica, si Vidal va a estar en la mesa, qué se hace con el peronismo que estuvo en Cambiemos, con Monzón, con Pichetto. O sea, ¿participan en la mesa? ¿En qué sentido participan en la mesa? Lo concreto es que hoy vamos a ver en la reunión del miércoles una puesta de temas en agenda donde va a estar el tema de la deuda externa, que se dice que se va a acompañar el proyecto con ciertas cuestiones, que cosa me parece lógica, constructiva, en vista de que la mayor responsabilidad política está en ese sector, en torno a los 150.000 millones de dólares que hay de deuda, que se tomaron en el periodo de Macri. Y la discusión en torno a si se va a avalar o de qué forma se va a afrontar la propuesta de Frente de Todos, de Rafecas, del juez Rafecas como procurador de la Nación. En ese sentido, yo creo que esta mesa quiere evitar cualquier fuga que pueda existir en las bancas, que se dio en diciembre pasado en diputados, donde se fueron 4 diputados. Sobre la marcha. Complejo. Sobre el recambio. No es nada fácil. Consultar qué va a pasar con la coalición cívica, si Lilita Carrió cumple con la promesa de dejar la política, y qué va a pasar con el radicalismo, porque hay muchos radicales que ya dieron el portazo hace rato y que cuando, Cambiemos perdió las elecciones, fueron ya más contundentes, ¿no? Sí. ¿Qué sector del radicalismo se va a quedar y qué sector de Carrió va a acompañar? Sí, yo coincido con Pablo. A ver, creo que Macri tiene una virtud y un defecto. Digamos, la virtud es que fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue presidente de la Nación, y algo bueno, digamos, en términos de construcción de poder, entiende o lo ha podido implementar. El defecto es que no es político. Claro. Dejó la presidencia de la Nación y sigue siendo un hombre apolítico, digamos, que ejerce el poder en la política, pero que no se siente cómodo o identificado con esa cintura que muchas veces hay que tener para lograr el equilibrio, fundamentalmente entre la oposición y el oficialismo, pensando en construir a futuro. Ahora, la pregunta que yo me animo a decir es, Macri hoy por hoy es un dirigente que tiene más imagen negativa que positiva. Y esto va a incrementarse en la medida que Alberto Fernández pueda sostenerse o pueda sostener estos 180 días con la absoluta tranquilidad que hoy por hoy estamos viviendo. Ahora, si la referente o si la máxima expresión de la oposición a futuro va a ser del macrismo puro, claro, supongamos que puede llegar a ser Patricia Bullrich, o supongamos que puede llegar a ser Horacio Rodríguez Larreta mostrando gestión, es uno de los únicos que hoy queda con poder territorial y gestión. La pregunta es, ¿qué hacen los aliados? Quizás que la coalición cívica se sienta cómoda con Patricia Bullrich, pero quizás que el radicalismo no, yo creo que no. Y muchas veces se logra
encolumnar o se logra verticalizar la política cuando hay posibilidades de ganar. Cuando no hay posibilidades de ganar, es muy difícil que Alberto Fernández llegue en un proceso, estaríamos haciendo futurología, pero es muy difícil que llegue condicionado a la reelección. Es muy difícil también que logren encolumnarse todo detrás de Patricia Bullrich. Digamos, creo que el radicalismo debería estar pensando en hacer una tercera alternativa con sus banderas que guardó durante los últimos años, y pensar a futuro, digamos. ¿Qué van a hacer con los peronistas de Pichetto? Bueno, Pichetto, digamos, quedó muy lastimado políticamente hacia adentro porque tampoco tuvo el acompañamiento del radicalismo y de sectores del macrismo. Él quiso, sí, con cintura política, acomodarse, por decirlo de una forma, y pero no era el mejor lugar para acomodarse, me parece. Le sacaron el cuerpo. Entonces, bueno, creo que la reestructuración de la oposición, que es muy importante porque tiene un 40% en el poder legislativo, va a depender en la medida de qué se piense a futuro. Si la construcción del anti-Alberto Fernandismo, por decirlo de una forma, es Patricia Bullrich, bueno, puede condicionar el armado. Si lo es Horacio Rodríguez Larreta, puede condicionar el armado. Si nace a través del poder territorial que pueden tener algunos gobernadores radicales, puede también condicionar el armado, pero creo que es digamos, muy imprevisto, fundamentalmente cuando uno tiene muy pocas herramientas para ser opositor, digamos. Bueno, el tema de la designación de Rafecas, bueno, ahí esa creo que es una batalla que la oposición va a dar para prohibir. Pero en el tema de la reestructuración de la deuda, todo da a pensar que va a acompañar. Macri ya fue, dijo Durán Barba en declaraciones este fin de semana en un como medio, presidente. En Letra P, como presidente, como la cumbia de Lamens. Macri ya fue. ¿Cuál es el rol que va a tener el expresidente de la Nación? ¿Va a tener un cargo legislativo? ¿Se va a poner al frente del armado de Cambiemos? Cuesta imaginarlo, ¿no? Sí, como dirigente. ¿Qué va a hacer de aquí en más? Sí, bueno, en la nota de Durán Barba, que es bastante interesante, digo, cómo lo enmarcó. Y además haciendo una suerte de análisis de lo que fue su gestión, como gran responsable de la fragmentación de la Argentina en términos políticos. Creo que Macri hoy reúne cierta legitimidad electoral que viene históricamente de lo que puede ser el antiperonismo, de cierta construcción desde la antinomia, de la construcción identitaria de este sector. Y creo que, bueno, habrá que ver qué preponderancia tiene y qué interés tiene en volver al ruedo político. Yo creo que cuanto menos legislativo se va a visorar porque el frente judicial le va a apretar y quizás sea una carta que quiera jugar, estar activo en política, tener fueros en diputados o en Senado. Habrá que ver oportunamente. Sí. Pero lo concreto es que va a tener un rol preponderante. El tema es ver de qué forma se recomoda el liderazgo. Si Rodríguez Larreta con una gestión... ¿Qué va a hacer Vidal, por ejemplo? Vidal es una referente de mucho peso específico. ¿Qué van a hacer esos dirigentes? Y habrá que, puntualmente Vidal viene de perder muy mal las elecciones en Provincia de Buenos Aires, tiene una visión, tiene una balance positivo a nivel nacional muy buena, una dirigente que tiene una apreciación positiva. Tuvo como picos muy altos, ¿te acordás? Y después ese resultado el que perdió, que fue realmente sorprendente. Sí. No fue sorprendente porque lo concreto es que se quedó atada la figura de Macri. El peronismo logró una plataforma de unificación muy positiva. Y en una provincia muy compleja para el antiperonismo. Exacto, hipercompleja. Yo creo que no habrá sido una sorpresa porque la gestión no habrá sido tan positiva como quizá a lo mejor nosotros como cordobeses lo podemos ver. Digo, en el día a día es distinto. Y el desgaste también es distinto. Es cierto que es una figura nacional fuerte, que no hay que sacar del eje. Habrá que ver qué nivel de ingreso tienen en Ciudad Autónoma. Recordemos que Rodríguez Larreta no puede ser reelegido. Hay que ver de qué forma. Y que tiene una coparticipación recortada, porque le acaban de sacar 2 puntos de la coparticipación federal. Digo, para el único bastión que le queda al PRO, tener menos presupuesto para gestionar, es una situación complicada. Sí. Sí, yo creo que todas las gestiones provinciales y municipales andan con presupuesto bastante limitado. Recordemos que este 2% no se los quitaron. No, se los había dado Macri. Macri designó, sacó de la coparticipación
y puso mucha más plata en y por eso provincia, lo condiciona en la ciudad. gestión, claro. En su momento Macri le dio 2 puntos por encima de lo que establecía la coparticipación y Fernández le dijo, no, devuelven esos 2 puntos porque no es lícito o es por lo menos injusto. Sí, en una muestra de unitarismo te complica muy una grande. gestión, te complica una gestión. Sí, sí, sí. Ahora yo creo que es llamativo cómo los expresidentes cuando dejan el poder tienen que terminar en un cargo legislativo por la cuestión de los fueros. Parece mentira, digamos. Lo hizo Menem, lo hizo Duhalde, lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, y si el año que viene Mauricio Macri fuera candidato a senador o candidato a diputado, lo estaría haciendo él también. Creo que eso es una cuestión alarmante para la democracia y que se tiene que empezar a ver cómo puede ser que esté pasando esto. Que es un tema en toda la región. Digo, también hay cierta persecución, al lawfare, a ciertos líderes políticos. Yo creo que eso responde más a la estrategia de Cristina. Y bueno, y creo que viene complejo. Es cierto, es una cuestión a revisar y hay necesidad de fortalecer la democracia en toda la región, que es un desafío que también tiene Alberto Fernández. Bueno, seguiremos analizando. Hay muchas cosas para seguir charlando, ¿eh? Como decía Marina, un enero y un febrero que no va a ser para nada calmo. No, y falta todavía. Todo lo contrario. Mucho por hablar. Muchísimas gracias por visitarnos a los dos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos reencontramos en los próximos días. Que tengan buena semana.